Muy bien. Entonces, estamos viendo este cuarto periodo de la historia de la Iglesia, el periodo de la historia medieval. Ahí están los años entre los que se extiende, prácticamente 1000 años de historia que nos marcan a nosotros. Y claro, llama la atención de que tanto esa capital, Constantinopla, hoy día llamada Estambul, como todo ese territorio de Asia Menor, que es Turquía, hoy en día, se haya transformado de un territorio mayoritariamente cristiano a mayoritariamente musulmán. Carlos preguntaba qué pasó. Yo diría que es principalmente un cambio político de poder político en el territorio. Pero los cambios políticos pueden ser abruptos, puede venir una revolución, un golpe de Estado, una guerra que genera un cambio de la noche a la mañana. Se ha visto muchas veces en la historia. Pero los cambios culturales, dentro de los que están los cambios religiosos, los cambios culturales no son de la noche a la mañana, jamás. Es como pasarse de la política, que ya tuvo un cambio de gobierno abrupto, de A se cambió a B, que es totalmente distinto, pasarse de ese ámbito al ámbito social, que estoy diciendo que los cambios son procesos largos, lentos, porque si el poder político cambia y dice ya el cristianismo ya no es la religión principal de acá, pero en la sociedad la gente que quiera seguir siendo cristiana va a seguir siendo cristiana, solo que ahora de manera solapada, de manera disimulada. Y dicho en otras palabras, la iglesia nunca ha desaparecido de Turquía, que dicho también sea de paso, Turquía tampoco ha sido un país tan cerrado al evangelio, al cristianismo, como otros países musulmanes, Irán, Pakistán, u otros por ahí, sino que Turquía, lo vemos hasta en las teleseries turcas, es un país bastante occidental en sus costumbres, y yo diría, me atrevería a especular, a suponer, que es por la masiva influencia de la iglesia que siempre ha estado presente. En lo político no podrá existir con las mismas libertades, pero los cristianos siempre han estado presentes en ese territorio, y es como lo que pasa en la China comunista. La nación de manera oficial se declara comunista y no se permite abiertamente la evangelización, pero la iglesia en China siempre ha existido y es bastante vigorosa y creciente. Unos cálculos sorprendentes de algunas agencias decían que en China se estaban convirtiendo al cristianismo a un ritmo de 20.000 personas diarias, lo cual es una cosa tremenda, pero como si las iglesias no salen a predicar, no se puede imprimir la Biblia ni difundir abiertamente, pero es que la iglesia aún en condiciones políticamente adversas, como le pasó al apóstol Pablo, eh, sigue haciendo su obra, de una u otra forma sigue predicando, la palabra no puede ser apresada, y sigue por lo tanto causando su efecto en la gente. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Respondo a tu pregunta o quizás quedan cosas que no? Sí, profe, no, me queda claro, sí, más que nada era como esa la duda porque, como dice usted, claro, son procesos de años y que fue ganando más terreno la religión musulmana por sobre la cristiana, ¿no? Claro, claro. Así es. Bueno, avanzamos. Todo este periodo de la iglesia medieval, todos estos 1000 años donde, hay que decirlo desde ya, la iglesia católica, que en el periodo anterior, la iglesia imperial, eh, apareció con todas sus letras y comenzó a ejercer su predominio en el mundo,
porque el poder político de Roma, estoy yéndome a la Iglesia Imperial, a la clase anterior, había decaído, pero la Iglesia católica toma el lugar de Roma, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿m? Su sede la tiene en Roma. En este nuevo periodo de la Iglesia medieval, esa Iglesia católica va a seguir ejerciendo hegemonía, una palabra clave, hegemonía, dominio, y está en gran medida inspirada en la teología de este hombre, este teólogo, este abogado, que era Agustín de Hipona, que en la época patrística elaboró sus planteamientos, escribió algunos libros, y el más clásico de él se llama La ciudad de Dios, en la cual Agustín de Hipona le toca vivir antes de la Edad Media, por si acaso, pero es un teólogo que influye toda la Edad Media. Hasta el día de hoy es un referente muy importante para la Iglesia Católica, tanto que lo tienen como un santo. A Agustín de Hipona le tocó vivir los momentos justos cuando el Imperio Romano estaba sufriendo las invasiones de las tribus germánicas y por lo tanto siendo derrotado por estos pueblos considerados bárbaros. Entonces ve cómo la ciudad romana, las ciudades romanas, están perdiendo todo el avance de la civilización, el orgullo romano está cayendo postrado ante estos pueblos bárbaros. Pero él ya es parte de la iglesia. Él es un líder de la iglesia, ya decía, un teólogo importante, y en sus escritos él tiene esta idea, con la cual podemos coincidir: aunque el mundo se esté cayendo a pedazos y el sistema humano, la ciudad fundada por los hombres, esté en declive, la iglesia, la ciudad de Dios, está avanzando. La civilización de Dios está avanzando. Y va a llegar un punto donde esa sea la que predomine. No Roma, no las ciudades políticas, sino que la ciudad de Dios. Así que hace ese contraste entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, y que es como que trata de profetizar a la luz de la interpretación bíblica y escatológica, de que la ciudad de Dios, en el fondo el reino de Dios, va a dominar sobre todo el mundo. Entonces, es como un llamado a no desmoralizarse, siendo de la civilización romana, él y su gente alrededor, a no sentirse fracasado, porque lo importante es ser parte del reino de Dios, de la ciudad de Dios. Al hacer esa contraposición, en el momento que lo está viviendo, claro, resulta bastante profético, porque cayeron las ciudades, la civilización romana, pero la Iglesia Católica se tomó de argumentos como los de él, cuando yo no creo que Agustín de Hipona estaba apuntando específicamente a eso, al predominio de la Iglesia Católica sobre el mundo, pero se tomaron de los argumentos de él para reforzar que la catolicidad, la Iglesia Católica Apostólica Romana, se tomaron de los argumentos de Agustín para sostener que esto tiene que ser así, que el catolicismo tiene que dominar sobre el mundo, que es legítimo, está amparado en lo que el santo teólogo decía. Así que todos los 1000 años de la Edad Media va a ser un referente. Hay que entender que la iglesia medieval es producto de la fusión de estas tres corrientes que vemos representadas aquí. Voy a usar el puntero. En estas tres flechitas que nos explican las imágenes que están arriba. La primera flecha se refiere al legado cultural, a la herencia cultural greco-romana. Segundo, la segunda flecha se refiere a la invasión de los pueblos germánicos que en el mapa vemos que se han instalado
en lo que antes era Europa principalmente. Aparece ahí en rojo reino ostrogodo, aparece una zona donde se instalaron los burgundios, en amarillo los turingios, en rosado los sajones, en un café claro el reino franco, arriba, en lo que es la isla de Inglaterra, está una parte de los anglosajones, los britanos, los pictos, los escotos. Y por acá abajo, principalmente lo que es España, el reino visigodo, otra tribu germánica, y el reino suevo. Y hay también una parte del norte de África con el reino vándalo. Todos esos que acabo de nombrar son tribus germánicas que se apoderaron de territorios que habían sido del Imperio Romano. Y la tercera corriente claramente es el cristianismo. Estas tres corrientes, el legado cultural grecorromano, los pueblos germánicos y el cristianismo, se funden dando origen al periodo medieval y específicamente a una iglesia medieval. Una iglesia medieval que es la prolongación de la iglesia imperial. ¿Qué características veíamos de la iglesia imperial? Que ha perdido la sencillez del evangelio. Está más preocupada cada vez del poder, del dominio, de las riquezas. Volvamos a ocupar la palabra hegemonía. Está preocupado la iglesia católica de ejercer hegemonía sobre el mundo, ¿ya? Dominio. Es una nueva forma de iglesia que no es una nueva forma de iglesia que no responde al mismo modelo que veíamos en la iglesia apostólica. Claro, las condiciones políticas y sociales han cambiado mucho en el mundo. Dios ha permitido que el mundo sea trastornado por la caída del imperio, por la invasión de estos pueblos germánicos, por el avance de la iglesia, pero la fusión de estos elementos da origen a esta iglesia medieval que, siguiendo la línea de la iglesia imperial, está más preocupada del poder político cada vez, más que del servicio espiritual a las almas. Vamos a reflexionar mucho sobre esto en la medida que avancemos. Ahí saqué una frase, ya ni me acuerdo a quién se la escuché, pero decía: cuando el Imperio Romano se cristianizó, el cristianismo se imperializó. Hagámonos la pregunta: ¿es correcto que la iglesia ejerza un predominio político, tenga el control de un imperio sobre los pueblos, las sociedades, las gentes en general? Nos parece que está bien, es lo natural. No puedo dejar de acordarme de las palabras de Jesús, se los cité un día, pero son lo más importante, cuando decía: ustedes saben que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son tenidos por grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande sea vuestro servidor. Entonces, se está perdiendo el espíritu de sencillez, de servicio, de humildad, para ejercer hegemonía, control, dominio. Vamos avanzando. Este asunto de Clodoveo nos sirve como ejemplo. Clodoveo era el rey de la tribu o reino de los francos, ya estaban instalados en el territorio que ahora es Francia, para el año 500. Y Clodoveo declara que se convierte al cristianismo, se hace bautizar. Hay muchas imágenes como esta que lo representan en el momento de su bautismo, al rey Clodoveo. Y ya podríamos decir que bueno, que bien que se convierta, se bautice.
Pero lo curioso, que al bautizarse él, todo el ejército franco es declarado cristiano, como si la cristianización fuera un proceso así automático, de que porque se convierte en la autoridad máxima, todos los que están subalternos bajo el mando se declaran cristianos también. Hay un problema porque no vemos un acto de convencimiento personal, sino que es más bien un acto político. Cuando, no estoy queriendo cuestionar directamente el bautismo de Clodoveo porque habría que meterse a estudiar las fuentes, los testimonios del momento, y yo los desconozco. Lo que estoy cuestionando es la cristianización automática de todo el ejército franco porque el rey se bautizó. Desde nuestra óptica cristiana evangélica, que demanda que la conciencia personal decida dar ese paso, no calza esa cristianización automática del ejército. Más bien se parece a lo que tengo escrito acá, el espíritu constantiniano, una cristianización rápida, express del reino. Por otro lado, los obispos, los líderes de la iglesia, que participan de esto también, dándole su aval, dándole su bendición, pueden estar siendo una clara manifestación de un espíritu de hegemonía romana. Es decir, que Roma, porque fue el obispo de Roma el que participó del bautismo de Clodoveo, por lo tanto, si el rey Franco se convirtió, Roma tiene una inmediata injerencia y mayor dominio sobre el reino franco, sobre todos los súbditos del rey, y ahí también estaría manifestándose una falla en las autoridades de la iglesia, porque están más preocupadas o más interesadas en tener un dominio rápido, express, como dije, instantáneo, sobre un reino, que la conversión sincera, de corazón, a conciencia, de cada una de esas personas que se están declarando cristianas. Hermanos, si van captando, esto tiene mucha repercusión sobre nosotros como latinoamericanos, porque nos podemos adelantar algunos siglos y decir, cuando los conquistadores españoles llegaron acá, con la espada y con la cruz, a imponer, con la espada a imponer su dominio sobre los pueblos indígenas, y con la cruz para cristianizarlos también de manera bastante rápida, bastante automática, bautizarlos a todos, darle un nombre cristiano, enseñarles que tienen que ir a misa y recibir la hostia, la comunión. Esa, entre comillas, cristianización de nuestros pueblos indígenas en los tiempos de la conquista española y la colonia, el periodo colonial, fue sincera en su mayoría. Esas masas indígenas que se les declaró cristianas, ¿fue una conversión sincera o era una cosa más política, más económica, más de cultura que se impone sobre otra? Entonces tiene esto que está pasando con el reino de Clodoveo, en el comienzo de la Edad Media, tiene mucha repercusión sobre nosotros, porque forma cómo somos nosotros como latinoamericanos, que provenimos, yo creo que todos los que estamos aquí hacemos una encuesta, y todos nosotros provenimos de un trasfondo católico, nuestros padres o abuelos, alguien por ahí dio el paso de convertirse del catolicismo a una fe evangélica. ¿Y cómo era cuando nuestros antepasados eran católicos? No es difícil saberlo, que eran cristianos a su manera, que a veces iban a misa, que creían en Cristo, pero en la práctica no lo honraban, ¿verdad? Porque no había una conversión. Gracias, Saquim, por temor también, el tema de la espada, el tema de que tienen el poder de la fuerza militar. Entonces no quiero que me caigan los castigos encima o las amenazas de muerte. Sí, pues también me declaro cristiano. Entonces vamos proyectándolo a incluso nosotros el día de hoy,
cómo esto está presente. Cómo empezó a funcionar el cristianismo católico, más en la forma que en el fondo. Lo que importaba era la forma, el exterior. El fondo, no importa. ¿En qué momento les dejó de importar el corazón de las personas? Si les hubiera importado el corazón de las personas, nosotros o nuestros antepasados nunca habrían cambiado de religión, porque habríamos sido ministrados espiritualmente dentro de la Iglesia Católica. Pero desde aquí, ¿qué? Desde la clase anterior, desde la Iglesia imperial, desde ese periodo, que les dejó de importar el corazón de las personas. ¿Y qué les importaba? El dominio político, el dominio territorial, las riquezas que eso conlleva. Qué tremenda corrupción, ¿o no? Tremenda corrupción de la Iglesia. Oye, quiero hacer un alcance. Yo con un ojo miro la diapositiva y con otro ojo miro las pantallitas de las caras. Y es muy gratificante poder ver una cara que responde a lo que uno está hablando, porque así uno se siente hablando a personas, a personas. Así que gracias ahí por los que puedo ver. Continúo. La condición de la iglesia en este periodo de la iglesia medieval. La iglesia católica es la que oficialmente existe. Es una garante del statu quo. Una persona en el grupo que me pueda explicar esta frase, ¿cómo la entiende? Garante del statu quo. El statu quo es como mantener como algo alineado, mantener como la calma, la tranquilidad o algo así. Yo lo ¿Y encuentro que es garante? como quedarse ahí, como, como quedarse en el lugar donde están porque es más fácil, no sé. Ya. Ujú. Es como darse vuelta sobre lo mismo que se estaba haciendo siempre, como eso, es como estar estático, sin avanzar. Ok. Lo que ha dicho Carlos, Hakim y Luisa se refiere a statu quo. ¿Y por qué garante? ¿A qué se refiere esto de garante? Cuando habla de Que se ha garante, asegurado a que se mantenga ese ritmo. Bien, Luisa. Se ha hecho como el esfuerzo de que todo se mantenga así en esa quietud. Bien. ¿Quién más hablaba? Es que en el fondo, No hay un avance, yo creo. como que si las personas en ese momento investigaran más o quisieran involucrarse más, se darían cuenta de que el evangelio que estaba predicando la iglesia en ese momento no era el verdadero o el esencial, el simple y sencillo que la iglesia siempre debió mantener. Entonces a la iglesia le convenía que las personas se quedaran estáticas, que siguieran en lo mismo y no avanzaran más. Eso pienso. Eso es lo mismo, ¿verdad? Lo igual que piensa nuestra compañera aquí es eso era su garante de ellos, que si alguien sepa más o alguien tiene otro concepto, entonces no iba a avanzar eso. Entonces estar quietos y que tengan ese mismo concepto, ese mismo garante, hacía que no avanzaban. Ok. Escuchemos a Elías, que hace rato que levantó la mano. cuando hablamos de garante, hablamos de alguien que tiene como cierta condición de mantener ciertas condiciones o facilidades para alguien. Entonces, yo relaciono el statu quo de la iglesia con el privilegio que ellos tenían y la autoridad. Entonces, el Estado actuaba como una garantía de que la iglesia no cambiara su posición y no perdiera su poder. Mm. Mm. Sí. Lo de Elías
Bueno, todo está bien, hermano, todo aporta. Lo de Elías me recuerda a alguna idea que les he planteado de que desde la Iglesia Imperial surgió la alianza entre Iglesia y Estado. Y una alianza es porque se apoyan mutuamente. El Estado apoya a la Iglesia, como dice Elías, y la Iglesia apoya al Estado. Son socios. Ahora, garante del statu quo, garante es aval, es uno que apoya, uno que asegura. ¿Qué está asegurando? El sistema de vida. Statu quo se refiere al sistema de vida. A una palabra un poquito más actual es establishment, ¿ya? El sistema, cómo funciona, cómo está establecido, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? La Iglesia avala el sistema, lo respalda, garante, respalda, lo apoya, lo defiende, porque como decía Elías, no es un favor incondicional, sino que recibe del Estado también protección, porque esos reinos que se han ido formando, esos reinos germánicos, que son los que van a la larga dar origen a las naciones europeas, como España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, todos esos países que a la larga van a surgir, en la época de la Edad Media son reinos, como veíamos el rey Clodoveo, al declararse cristianos, en sus territorios, esos reyes van a defender a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica va a ser garante, va a ser el respaldo de su poder político. Es decir, en cada parroquia, en cada diócesis, hay una parroquia. Y en cada parroquia, los sacerdotes van a estar adoctrinando a los feligreses a que deben obedecer al rey, porque es un siervo de Dios, deben sujetarse. Le subieron los impuestos, está bien, no importa, porque Dios quiere que ustedes hagan esto, vayan a la guerra, ya dije, paguen los impuestos, obedezcan en todo lo que tengan que obedecer a los reyes. Ahora, podríamos ya empezar a preguntar, ¿y qué pasa si un rey se pone en oposición a la Iglesia Católica? La verdad es que le van a caer las penas del infierno. Y va a haber un gallito, un gallito de fuerza entre ese rey y el obispo, o incluso contra el papa. ¿Quién creen ustedes que va a ganar ese gallito si es que un rey se atreve a irse en contra de la Iglesia? El Papa o la Iglesia. Papa. Podríamos ver luego... El intermediario entre Sí. el hombre y Dios. Sí. Podríamos ver luego algún ejemplo de un gallito en la historia, donde un rey se puso en oposición a la Iglesia y era como no sabía con quién se estaba metiendo, porque el poder de los obispos y del Papa especialmente pasó a ser más grande que cualquier rey europeo. Así que era de temer. Sí, era. Ya han cambiado tanto las cosas, pero el Papa, vaya que concentró mucho poder. Avancemos con esto de la condición de la Iglesia. Eso garante el statu quo. Da para muchos comentarios, pero hay que avanzar. Simonía es la práctica de comprar cargos religiosos. Imagínense, un hombre poderoso, ya un rey tiene varios hijos. Entonces, la tradición es que al hijo mayor le hereda el reino. Ya, el hijo mayor va a ser rey. A las hijas las procura casar con caballeros, con nobles, con personas importantes, y si no la puede casar, la mete a un convento. Ya. El tema de la hija es secundario. Pero si tiene otros hijos varones, ¿qué les doy? Bueno, le doy una parte de la herencia, algún territorio, pero no le puedo dividir el reino
al hijo mayor porque le voy a quitar poder al reino. No le puedo quitar muchos territorios para darle a todos los hijos varones que me quedan. Entonces, ¿qué hago? Ah, pero puede ser obispo. Y ahí vienen las negociaciones. ¿Cuánto me cuesta comprarle a mi segundo hijo, a mi tercer hijo, un obispado? ¿Mm? Ya que no le puedo dividir el reino al hijo mayor que lo va a heredar, le compro un obispado. Eso es simonía, comprar cargos. Y las familias ricas compraban un obispado, incluso por su dinero podían acceder al cargo de papa, como es la famosa familia Borgia, de la cual se ha escrito y se ha hablado mucho, los Borgia, una familia mafiosa, sin escrúpulos, que llegaron a tener papas también, pero eran una verdadera mafia. Sí. Hay varias películas y series que hablan de estas cosas. Bueno, eso era la simonía. Por lo tanto, claro que hay corrupción moral, evidente, porque esos hombres que accedieron a los cargos importantes de la iglesia por una cosa de conveniencia, de buscar su lugar para tener y ejercer poder, no están ahí por vocación, por llamado de Dios. Evidente. Por lo tanto, como los Borgia, si son obispos, si llegan a ser papas, algunos de ellos, ¿qué van a hacer? Trabajar para su beneficio personal y el de su familia, como cualquier mafia. Son capaces de declarar guerras por cosas de conveniencia personal y familiar, de expansión territorial. Ya gente que está teniendo mucha autoridad en la iglesia no está tomando las decisiones por un principio de servir a Dios. Carlos dice que es algo que sigue pasando en la iglesia actual. Dios nos libre que esté pasando en las iglesias evangélicas, pero algo se ha visto por ahí. Algo se ha visto de acumular riquezas, propiedades, autos de lujo. Fue un caso que se destapó el 2018, ustedes se acordarán, y uno dice, ¿en qué momento tomaron un rumbo tan, perdónenme la expresión, tan estúpido? Porque somos evangélicos, no somos la iglesia católica que ya por tiempo, desde la iglesia imperial, venía con ese afán. Nosotros somos evangélicos, conocemos el mensaje, queremos vivirlo y transmitirlo bien, y en qué momento se tomó un rumbo tan errado, tan vergonzoso. Ojalá que no sea tan común. A veces yo le digo a mi esposa, quizás cuántos casos falta que se destapen. Pero también Pero, pasa un poco ¿sí? con la iglesia que es de la prosperidad, porque en el fondo a las es como una empresa que a las personas se les da un sueldo, según lo que yo he podido observar, y como que van alcanzando diferentes puestos y se les va como aumentando el dinero. Es como que igual de cierta manera la iglesia que supuestamente es evangélica han llegado a ciertas prácticas. Claro, sí, uno sabe, uno percibe, uno ve cosas, ese énfasis en el dinero, ¿verdad? Claro, el mensaje o la teología de la prosperidad se mezcla mucho con este afán de dominio, de poder, claro que sí. Y hay corrupción muchas veces, o sea, pasar a ofrendar o a diezmar para que Dios me bendiga, pacte por su milagro, y mientras más plata dé, supuestamente es más fácil conseguir su milagro, pero es una corrupción teológica también. Yo también pensaba en las iglesias que hoy en día se han denominado, bueno, es que igual es súper difícil juzgar eso, no como a modo de juzgar, pero sí como observando, porque hay iglesias donde son perseguidas en esos países y hay iglesias que son como del Estado. Entonces están evaluadas por el Estado revisa el sermón
y les dice qué o no pueden predicar, hay una lista de miembros, entonces, claro, es como súper delgada la línea entre queremos seguir haciendo iglesia o queremos empezar a hacer iglesia como dé lugar y acomodándonos a lo que el Estado nos imponga. ¿Cuál es? Pero no es como modo de crítica, porque al final como que es tan complejo el panorama que yo creo que uno tendría como que estar en el lugar Ah, para poder hacer una apreciación. sí, parece que esas iglesias sujetas al Estado son comunes en Europa. Honestamente, me suena extraño, Saquim, que el Estado le llegue a revisar los sermones. Como que me cabe la duda, pero sí reconozco que hay en Europa muchas iglesias estatales, iglesias evangélicas estatales. Claro, como sin meterme mucho en el tema, porque igual nosotros con mi esposo trabajamos en una agencia con la iglesia perseguida, entonces nos llegan ciertos testimonios así. O como que por otro lado también hay pastores que están predicando con su maleta porque saben que en cualquier momento los van a llevar presos. Hay como muchas cosas de que se podría hablar, pero Sí. como mencionarlo nomás. Gracias, Saquim. Corrupción Pastor, moral, Pastor, ¿puedo decir algo súper Carlos, corto? Mire, diga. lo que pasa es que más que nada con el ramo, porque siento que la historia igual nos ha golpeado, o sea, personalmente, en la realidad actual de la iglesia. Siento que conocer desde que comienza la iglesia y en Pentecostés, viendo todos estos periodos, la iglesia apostólica, imperial, medieval, eh, igual siento que como que arremeció un poco mi visión y como decir, qué es lo que estoy yo haciendo, qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia, en qué nos parecemos a la primera iglesia, en qué etapa estamos, y nosotros decimos, claro, o sea, estamos a muchos siglos de la iglesia medieval, pero hay prácticas que se mantienen en la iglesia actual, no al nivel a lo mejor de la iglesia medieval, pero práctica como en la iglesia católica dentro de la iglesia evangélica, este tema de comprar cargo, de comprar poder, de involucrarse en ese tipo de cosas. Entonces, igual ha sido como esta situación bien eh, importante conocer la historia para poder ver en qué es lo que estamos ahora. Así que por lo menos eso es como un comentario de lo del ramo y de cómo lo aplicamos a la actualidad. Qué bueno escucharte, Carlos. Y me sorprende porque normalmente al estudiar historia uno mira hacia el pasado y puede saber muchas cosas del pasado, pero lo más importante de estudiar la historia es cómo la aplicamos al presente. Y si tú dices que estás recibiendo mucha dirección de cómo aplicarla, eso es valiosísimo, es un regalo del Señor para que este conocimiento de la historia, estas reflexiones, cobren sentido, cobren fuerza, porque ese es el propósito de conocer lo que ha pasado, de que tomemos mejores decisiones, entendamos mejor cómo estamos viviendo y cómo debemos vivir. Si hay que hacer cambios, si hay que, no sé, pero eso es lo importante, eso es lo valioso. Bueno, estamos en corrupción moral, obviamente que está asociado a una corrupción política por este afán de hegemonía, de dominio que está manifestando la Iglesia y que participa de decisiones políticas que son totalmente cuestionables. Guerras, persecución, enriquecimiento, y nos pasa al punto siguiente. ¿Qué decisión política podría ser cuestionable aparte de las guerras? El sometimiento forzado de los pueblos. Quizás podríamos agregar ahí que tiene que ver con lo del statu quo, mantener las cosas como están. La Edad Media no se caracterizó jamás por promover la educación. Vamos a ver, hay unas nobles excepciones, pero en general
las sociedades europeas durante la Edad Media no creaban escuelas, no se mandaba a los niños a la escuela. ¿Por qué? Porque era una sociedad estamental. El que nace campesino es porque está llamado a ser campesino toda su vida. No necesita aprender a leer y escribir. Y era la mayoría de la población. La mayoría eran agricultores. Algunos artesanos, no necesitan tampoco la cultura, no se les enseña la cultura, el conocimiento. Ni siquiera los caballeros, los soldados, los guerreros, tampoco tienen acceso a la cultura. Lo único que la tienen son los monjes en los conventos, los sacerdotes en su formación teológica y parte de la nobleza. Ni siquiera todos, porque por ahí a algunos no les interesa. Entonces eso también es una decisión política. No se promueve la cultura, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no la forma de cristianizar no es por medio del conocimiento bíblico, sino que es solamente que la gente obedezca a sus autoridades. Desde ese tiempo, hasta hace muy poco, hasta la década del 60, Concilio Vaticano II, desde ese tiempo, todo lo que era religioso en las misas, los sacerdotes lo dictaban en latín. La misa era en latín. Si ustedes le preguntan a sus abuelos cuando eran jóvenes, iban a misa, escuchaban la misa en latín. Por lo tanto, no entendían, repetían alguna frase así como lorito, pero no entendían el idioma de las cosas de Dios. Porque a los curas, a la iglesia en general, no le interesaba que la gente entendiera. No necesitaban entender, solo obedecer. Y con cumplir con los sacramentos, especialmente el de la comunión, de tragarse la hostia, ese poquito de harina con agua que está hecha en un circulito, con comulgar y tragarse la hostia, ya es una persona que está cumpliendo con lo que la Iglesia Católica espera de él o de ella. Por lo tanto, eso también es una decisión política que después, en la época de la Reforma, va a haber una revolución educacional. Avancemos, el afán por la riqueza es evidente, creo que no necesito explicarlo mucho ahora, y una escasa evangelización de la población es lo que le estaba explicando, y es lo que representa la imagen. Una persona más bien indígena, no sé, más primitiva, en actitud de inclinación ante el sacerdote, que lo bendice. En eso consiste la fe cristiana. Muy pobre, no hay una comprensión de las cosas espirituales. Aquí de hecho agregué otra imagen, que es más típica de acá de esa, entre comillas, evangelización que hicieron los sacerdotes acá en América. Lo mismo, participar de la misa, comulgar y en general obedecer. ¿Quiere ser un buen cristiano? Tiene que obedecer a sus autoridades, políticas y religiosas. Pobre de usted si no obedece. Ahí tenemos después a Galvarino cortándole las manos, o a Caupolicán, que lo sentaron en la pica y murió de esa forma atroz. Denny, ¿quiere decir algo? Profe, como para pedirle un consejo así, porque por ejemplo ahora hay varias gente que aún es católica, igual no tanta como antes. Yo estudio en la universidad católica, por ejemplo, varios de mis compañeros, no sé, yo en mi Instagram siempre publico palabras o cosas del Señor, y cuando me ven me dicen, tú eres católica, es como que no asocian como el cristianismo aún, o por ejemplo, cuando una vez les comenté que a un compañero que estudiaba teología, me dijo, ¿y qué sacerdote te está haciendo las clases? Como que todos lo asocian aún como al catolicismo, y cómo uno como puede llegar como a ello y comenzar a plantearles como la verdad. Por ejemplo, ayer estaba con un compañero que él es católico, pero como que no vive en su fe. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, con un grupo de católicos fuimos a construir unas casas, y
y después de ella pasó todo, y todos después se fueron como a fiesta, a emborracharse, como que tienen como esa visión de ya yo hago, obviamente, algo bueno, pero no es como una santidad personal, conocer al Señor, es pura costumbre, en verdad. ¿Cómo uno puede como llegar a ellos, comenzar a plantearle esta verdad y como que conozcan de Cristo? Eso más que nada. Gracias, Denny, por contarnos tu experiencia. A mí me pasa un poco porque cuando voy a ministrar al hospital militar, me toca ir con cuello clerical. Así que la gente, ¿cómo está, padre? y no puedo a todos andarle aclarando, no soy católico. A algunos les digo, a otros, qué sé yo, que necesitan que ore por ellos. Pero dicen que los dichos, nuestras conductas hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, nuestra conducta es fundamental. O sea, le aclare o no le aclare que no soy católico, que vean cómo uno se conduce, eso es lo importante, porque en realidad no andamos por la vida haciendo propaganda a la iglesia evangélica, vengan todos y háganse evangélicos, no. Ando por la vida compartiendo a Cristo. Y más que con mis palabras, que por supuesto que sí, con mi conducta. Así que yo creo, Denny, que el Señor ya te usa en eso, que tu conducta ya es diferente, y has tenido y vas a tener muchas oportunidades más de hablar del Señor, y eso va a fluir natural, y algunos se van a acercar a tu misma fe, y puede ser que otros se queden siendo católicos, pero con el testimonio que recibieron de ti, y puede ser que algunos se vuelvan, siendo católicos, mejores cristianos. Y gloria al Señor por eso, porque al final el Señor no viene a buscar solamente a los evangélicos, sino que seguramente que en la Iglesia Católica también tiene mucha gente sincera, que ama al Señor, que le busca. Amén. Amén. Elías, hace rato que te veo ahí la mano levantada, ¿se te quedó de la vez anterior o la levantaste ahora para decir algo? Quedó levantada de la vez anterior. Ya, ok, gracias por la aclaración. Y vamos a ver esto y nos vamos al break. Durante la Edad Media ya vimos que este periodo comienza en el 476, fecha de la caída de Roma. Y surge en el año 540 este papa llamado Gregorio Magno. Es uno de los papas más significativos para la Iglesia Católica porque principalmente su labor destacó por reforzar el poder de Roma. Tengan en cuenta que por ahí lo preguntaba tanto en algunos cuestionarios como en la prueba, el tema de las jerarquías. Hemos visto que en la Iglesia apostólica y en la Iglesia perseguida, las jerarquías no existían jerarquías. Más bien se cumplía ese llamado del Señor en el Nuevo Testamento: sométanse los unos a los otros, ¿verdad? O como dicen Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros, se me escapa la frase exacta que quería decir, pero tiene que ver con someternos los unos a los otros, de no creernos más, de reconocimiento mutuo. Entonces no existían las jerarquías, sino que los distintos cargos son distintas formas de servir en el cuerpo, así que si uno se llamaba obispo o anciano, era equivalente. Anciano a la larga pasa a ser pastor, es muy equivalente a hablar de pastor. Pero van pasando los siglos y obispo fue tomando un carácter, un sentido de dominio sobre un territorio. Con mayor razón que el Imperio Romano está perdiendo su organización jerárquica, se está desintegrando,
pero está emergiendo cada vez más la iglesia cristiana, eso va aparejado con una mayor jerarquización de los cargos para administrar territorios. Y el obispo es el que administra una arquidiócesis. El sacerdote está a cargo de una diócesis, un territorio pequeño, pero el obispo está sobre una arquidiócesis que abarca varias diócesis. Entonces, el obispo supervisa, tiene la palabra de mayor autoridad, y hay un obispo en cada ciudad importante, como fue Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, Roma en Italia, Cartago en el norte de África, Cartago, Lyon en el sur de Francia, Jerusalén, ahí en Tierra Santa. Hay muchas ciudades importantísimas que tienen su obispo. Y todos esos obispos todavía siguen siendo equivalentes, aunque son la mayor jerarquía dentro de esta iglesia que se está organizando territorialmente, jerarquizando. Todos estos obispos están en igualdad de condiciones. Pero Roma, es decir, el obispo de Roma, están haciendo fuerza para ser el que tiene el predominio, para ser el primus inter pares, el primero entre sus iguales. ¿Y por qué Roma? ¿Por qué no Jerusalén, como dice el libro? ¿Por qué no Antioquía o Alejandría? Ciudades importantísimas para el mundo cristiano de aquella época. Y ellos elaboran su argumento. No, tiene que ser Roma, porque aquí el principal de la iglesia, que fue Pedro, aquí ejerció su ministerio finalmente y murió. Y eso no tiene respaldo bíblico. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Pedro haya viajado a Roma. Y cuando Pablo escribe esa carta importantísima a los romanos, en el capítulo final, en el 16, saluda a distintos hermanos y en ninguna parte nombra a Pedro. Si Pedro hubiera estado ejerciendo su ministerio en Roma, por supuesto que Pablo lo saludaba. Pero hay muchas evidencias, y especialmente lo que no se dice en la Biblia, que muestran que Pedro no estuvo en Roma. Pero ahí la tradición de la Iglesia Católica le tratan de dar importancia a Pedro primero y luego a Roma como la ciudad principal para la cristiandad. Pero estamos entendiendo aquí en esta clase que es una cosa más bien política, porque como el poder del Imperio Romano cayó en esa ciudad, se vino abajo, en su reemplazo se quería levantar la Iglesia Católica Apostólica Romana, ejerciendo ese dominio sobre todos los territorios. Y como que de tanto pujar, de tanto presionar, en gran parte les resultó. O podemos decir que derechamente con el paso de los siglos les resultó. Por algo Roma es la capital de la Iglesia Católica. A la larga les resultó. Al principio fue como a medias, porque el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el lado oriental, claramente no lo reconocía. En un episodio se excomulgaron mutuamente. Excomulgar significa dejar fuera de la iglesia, fuera de la comunión. Entonces el Papa, el obispo de Roma, excomulgó al patriarca de la iglesia de Constantinopla, y el patriarca de la iglesia de Constantinopla excomulgó al Papa romano. Imagínense el grado de división de la iglesia, pero todo porque Roma no está dispuesta a transar en su objetivo de ser la ciudad principal. Y aquí estamos viendo que este Papa, Gregorio I, también apodado Gregorio Magno, en esos años que fue Papa, del 540 al 604, hizo mucho para afirmar la primacía o la hegemonía de la Iglesia de Roma. Y puso las bases del poder territorial del papado. Es decir, hasta antes los distintos obispos estaban en una condición de igualdad. Pero ya con la labor de este Papa Gregorio Magno, el obispo de Roma quedó como el principal, el de mayor poder y hegemonía. Por lo tanto, ya no se le podía llamar obispo, se le tenía que llamar el Papa, ¿ya? Como una figura de padre, de autoridad sobre todos los demás obispados. Una iglesia
ya con él tomó esa forma piramidal. Ya no es horizontal la iglesia, es piramidal. En la iglesia católica tiene un sistema de gobierno episcopal. Y hay algunas iglesias evangélicas que en estos siglos, en los siglos posteriores, desde la Reforma, han desarrollado gobiernos episcopales. Pero habemos otros que no creemos en esa forma de gobierno, no nos gusta, sino que hay sistemas de gobierno presbiteriano, sistemas de gobierno congregacionalista, son otras formas más lineales, más horizontales. Pero esta forma episcopal, ya piramidal, en otra palabra, se establece definitivamente con Gregorio Magno en adelante. Y Gregorio VII, de nombre original Hildebrando, varios siglos después, pero todavía estamos en la Edad Media, en 1015 al 1085, este papa combatió la simonía, se dio cuenta que generaba mucha corrupción y trató de frenar esa mala práctica. Ya se acuerdan ustedes que es la compra de los cargos religiosos. Obligó a los religiosos a divorciarse de sus esposas, miren qué llamativo. O sea que gran parte de la Edad Media era normal que los sacerdotes estuvieran casados. Pero este Papa Gregorio VII dijo, no, esto no puede seguir funcionando, hasta aquí nomás, y se tienen que divorciar y separar. Cosa que los religiosos estén obligados al celibato. Y ahí también hay una razón económica. Porque ¿qué pasaba si el sacerdote muere? La diócesis se puede dividir en herencias para sus hijos y para el esposo. Y la iglesia está perdiendo bienes materiales por tener que dejarle herencia a la familia de los sacerdotes. Y la iglesia no está dispuesta a perder ni un peso, ni un centímetro de tierra. La iglesia quiere ganar dominio y riqueza. Así que detrás de esa situación hay un gran componente económico que los motivó a imponer el celibato. Y lo tercero que destacamos de Gregorio VII es que reforzó grandemente, ya Gregorio I lo había hecho, y Gregorio VII termina de reforzar grandemente el poder del papado romano. ¿Cómo estamos hasta aquí? Profesor, sí, Vamos él aquí. fue el papa al que un rey como que se rebeló en contra de él, ¿cierto? Según lo Gregorio que estaba, VII, me parece que sí, me parece que es él. porque, ay, ya me olvidé, lo tenía tan en la mente como había sido la historia, después me olvidé cuando usted dijo, porque mandó como que su ejército lo liberó de seguir al rey, entonces el rey quedó así como al desnudo 3 días. En la nieve, Sí, sí. pero al final cuando el rey volvió al gobierno, igual ¿cómo se llama? Lo exilió. Sí, lo podemos confirmar porque yo también les dije que les iba a dar algún antecedente de esos gallitos entre el poder político y el poder religioso. Así que lo podemos revisar. Fue Gregorio VII, pero no me acuerdo cuál fue el rey. Parece que era un Enrique, pero lo vamos a chequear y lo comentamos luego. Bien, si no hay otro comentario previo, son las 1:15, así que nos iríamos hasta las 1:30, un tiempo de descanso.